Dame caber, muy buenas tardes. Una vez más, ustedes están en sintonía al punto con su dinero, que es un patrocinio de NASA Financial Services, establecida desde el año 1982. Aquí estamos en el segmento de Tu Voz, Tu Derecho, que es algo muy importante que ustedes deben saber cuáles son sus derechos en caso de una demanda. Estuvimos hablando con el licenciado Joel Herrera. Vamos a darle la bienvenida. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, radios escuchas. Pedro, gracias por tenerme aquí de nuevo. Es un placer. Estuvimos hablando en el último segmento de lo que es como qué hacer en caso de que si yo tengo un accidente en el trabajo. Pero hubieron varias cosas que teníamos que continuar y una de ellas era, si yo soy una persona que no tengo documentos legales, estoy trabajando y tuve un accidente en el trabajo, ¿yo puedo demandar? Absolutamente. Una persona que no está documentada tiene el mismo derecho en esta rama de la ley que una persona que en sí está documentada. La única diferencia viene en situaciones donde quizás una persona tiene restricciones permanentes, pero son un poco raros esas situaciones el punto es que uno tiene el mismo derecho de hacer un reclamo, de recibir beneficios médicos, beneficios semanales si el doctor lo tiene incapacitado y quizás una compensación al final del caso. Entonces, una persona que no está documentada tiene básicamente los mismos derechos que cualquier otra persona. Una de las razones que yo he visto constantemente aquí, que las personas dicen, bueno, yo no quiero poner una demanda porque entonces voy a perder el trabajo. ¿Okay? Y esto es algo que, sinceramente, hay que ponérselo bien claro a las personas para que sepan cuáles son sus derechos. Este es un punto que vemos de día a día, una pregunta que me hacen mis clientes casi a cada cita que tengo con ellos. Abogado, si decido perseguir este caso, me pueden despedir, me pueden cortar las horas, me pueden hacer, tomar una reacción contra ellos negativa por haber hecho este reclamo. Y la respuesta es muy fácil. La respuesta es que la compañía, la empresa, no puede tomar ninguna acción contra su trabajador que se lastimó por haber hecho el reclamo. Ahora, esto es muy importante aquí, lo que les voy a explicar. Eso no quiere decir que uno ya tiene la libertad de no seguir las reglas de la compañía, que no se puede presentar al trabajo, puede presentarse cuando uno quiere. Uno tiene que seguir con las reglas de la compañía, pero el punto es de que no lo pueden despedir a una persona simple y sencillamente por hacer un reclamo dentro de la compañía. Una de las cosas que constantemente yo veo, vamos a decir que una persona tuvo un accidente en el trabajo, ¿okay? Y decidió tomar los servicios de abogados X, ¿okay? Y ese abogado le está llevando el caso y por alguna razón, podríamos decir, la persona, en este caso el recipiente, el que tuvo el accidente, no se siente confortable con lo que está llevando a cabo. ¿Puedo yo despedir a mi abogado? Absolutamente. No hay nada que lo forza a uno seguir adelante con el abogado. Esa situación trabaja de dos formas. Es decir, lo siguiente, en esta área de la ley trabajamos por lo que se llama contingency fee. Y lo que eso quiere decir es que por ley no podemos cobrar si no ganamos. ¿Okay? Y el abogado, si a cualquier momento él ve que este no es un caso que él está a gusto o ve algo que él no cree que puede seguir con el caso, él le puede decir al cliente, mire cliente, gracias por la oportunidad de representarlo, pero a este punto yo no sé lo suficiente para seguir el caso. El cliente tiene el mismo derecho que el abogado. A cualquier momento el cliente le puede decir al abogado, gracias por su ayuda hasta este punto, voy a decidir cambiar con otro abogado. Y el temor que tienen muchos clientes es, bueno, ¿cuánto se le va a tener que pagar al abogado que yo estoy despidiendo a ese momento? Y la respuesta es nada. Como les estamos explicando, en estos casos no se gana hasta el final, no se cobra hasta el final del caso. Entonces, lo que pasa en esa situación es que al final del caso la corte decide cuánto le va a aplicar al primer abogado, cuánto el nuevo abogado tiene que
va a ganar en honorarios de abogados. Entonces, esa es la situación. Pero el cliente en sí no tiene ningún tipo de obligación monetariamente al abogado primero, ¿correcto? Correcto. La corte decide eso ya al final del caso. Y la manera que se manejan esos casos, y esto es por ley, el honorario de un abogado en casos de workers' compensation en el estado de Illinois es el 20% de lo que se puede recuperar por los daños al fin del caso. Y lo que la corte hace es que si uno decide cambiar de abogado, la corte decide cuánto se le va a pagar al primer abogado y cuánto se le va a pagar al segundo abogado. Y lo que se le va a pagar sale del 20%. Es decir, un ejemplo, si un caso se arregla, y este nomás es un ejemplo, por $1,000, el honorario en esa situación, en ese caso, son $200, o sea, el 20%. La corte decide de esos $200 cuánto se le aplica al primer abogado y cuánto se le aplica al abogado que resolvió el caso. Y esa es la forma, pero el cliente no tiene que pagarle el tiempo de hacer el cambio al primer abogado. Eso se arregla al final cuando el cliente ya haya recibido su 80%. En otra palabra, todo lo que es el 20% nunca va a ser más porque despediste un abogado, no va a ser. Él sigue pagando, el cliente sigue pagando los mismos $200, se reparten en dos diferentes formas. Exacto, y esa es una pregunta que muchos clientes tienen. Le tengo que pagar 20% al primer abogado y luego otros 20% al segundo abogado, y así no es como trabaja, es un total del 20%. Ese 20% se reparte dentro de los abogados que han manejado el caso. Yo he escuchado de situaciones que han habido abogados que están en el mismo giro, y entonces la persona viene en un caso y le dice, me hace falta $2,000 retainers. ¿Eso es correcto? En casos de accidente de trabajo no hay lo que se llama un retainer. Un retainer básicamente es donde se depósito. Le pide, exacto, donde se le pide un depósito al cliente para trabajar en el caso. En nuestra área de la ley no hay depósitos. Uno llega a la oficina del abogado, desde el principio la consulta, digamos, es gratis, no es necesariamente gratis, pero va incluido en el 20%. Entonces, nunca tiene que uno llegar a la oficina de un abogado y dar un depósito cuando estamos hablando de casos de accidentes de trabajo. Una de las cosas que yo le digo a las personas, que entiendan que cuando se pone una demanda a un empleador por un accidente de trabajo, tú no estás demandando el empleador por sí. Bueno, a lo mejor sí lo estás demandando, pero todo el empleador tiene que por ley tener un seguro que se llama Workers' Compensation, ¿correcto? Exactamente correcto. Y ese es otro temor de muchos clientes. Llegan y dicen, bueno, yo tengo una buena relación con la empresa, con el negocio, con el dueño, y no quiero que esto le afecte de ninguna forma. Y ese punto es muy importante, Pedro, porque es correcto que cuando una persona persigue un caso, hace un reclamo de accidente de trabajo, se persigue contra la aseguranza de ese negocio. No se pide ningún centavo de esa compañía. La única vez que sí se persigue que se persigue el reclamo contra la compañía directamente es si no tienen aseguranza. Pero en esas situaciones el Estado les va a dar una multa por no tener aseguranza de Workers' Compensation. Y es importante saber que esta aseguranza es separada de lo que uno reconoce como su aseguranza de salud, o sea, el health insurance. Esta es una aseguranza simple y sencillamente para cubrir accidentes de trabajo dentro de la empresa o del negocio. ¿Y es mandatoria? Absolutamente. Es mandatorio por el Estado de Illinois. Exacto. El Estado si reconoce o si sabe el Estado que una compañía está operando su negocio sin aseguranza, le va a dar multas a veces hasta $10,000 por día por no tener esta aseguranza. Y no importa cuántos empleados tenga ese empleador. Correcto. Exacto. No importa. Puede tener de 1 a 1,000. No importa. Damas y caballeros, esto es muy importante. El teléfono del licenciado Herrera es 773-756-5151. Yo le aconsejo que lo apunte, 773-756-5151. Una vez más, el reloj nos traiciona. Licenciado Herrera, 1,000,000 de gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, Radio Escuchas, y a usted, Pedro. Bueno, damas y caballeros, continúen escuchando estos segmentos que son sumamente importantes, porque vamos a continuar hablando de Workers' Compensation y muchas otras leyes que ustedes les
deben saber sus derechos. 773-756-5151. Muchas gracias.